Es un placer saludar cada vez que podemos hacerlo a nuestros oyentes, tanto por vía radial como los que a través de los medios siguen nuestros mensajes. Y en esta hora vamos a seguir abordando el tema o la serie que hemos colocado delante de ustedes. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. En la sesión anterior estuvimos mirando la unión o la unidad, la indivisibilidad que hay entre el Señor y el Salvador. Hoy vamos a ver el asunto de la fe y las obras. Vamos a ir a la palabra del Señor, como de costumbre, por supuesto, que es el gran detector del error, es el documento de verdad. Pero antes de abrirla, debemos invitar la presencia divina. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te agradecemos tus misericordias y te agradecemos que has dado la luz en tu palabra que necesitamos para el camino. Que tengamos siempre el espíritu dispuesto para aceptar esa luz y podamos caminar en esa iluminación celestial. Asístenos en esta hora al ver la armonía, lo que tú has unido en relación con la fe y las obras. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Ya hablaremos de la gracia en una ocasión posterior. Vamos ahora a hablar de la fe. ¿Qué es la fe? Déjenme decirles antes de pretender o intentar desde el punto de vista teórico definirla, decirles que sin fe es imposible vivir. Todos los seres humanos nacimos con un caudal de fe, el cual se necesita para poder sobrevivir. La mamá le dice al infante que está aprendiendo a hablar, esto se llama silla. El niño repite silla. Y lo repite varias veces hasta que le queda grabado. Si alguien viene después a decirle que eso es un caballo, el niño va a decir, no, silla. El niño aprende las definiciones y los conceptos para poder comunicarse. Si no creyera que esto es silla, que esto es mesa, que esto es zapato, ¿cómo se haría? Y de paso, el niño le cree incondicionalmente a los padres, especialmente al papá. Si el papá le dice un jueves, por ejemplo, que el lunes le va a traer un regalo, una bicicleta, el niño va donde su amiguito y le dice, lo invito a que juguemos el martes con la bicicleta que mi papá me trajo el lunes. Y dice me trajo, en esa comunicación tan graciosa que tienen los niños cuando están en su inocencia aprendiendo a hablar. Y el niño cree incondicionalmente en lo que el padre le dijo. Esto me hace recordar una historia de un misionero de apellido Evans, quien viajaba internacionalmente y acostumbraba en cada uno de sus viajes traer algún detalle a sus pequeños. Tenía un niño muy pequeño. Y en una de esas ocasiones llegó bien tarde en la noche, el niño ya estaba dormido,
Al día siguiente el padre se levantó, fue al jardín para ascender allá en el jardín, hacer algún ejercicio útil. El niño se dio cuenta que el papá estaba en el jardín, corrió por supuesto a abrazarlo y le dijo: papá, ¿qué me trajiste? El misionero Evans le dijo: te traje una naranja. En ese lugar las naranjas eran un artículo de lujo. Así es que cuando le dijo: te traje una naranja, el niño de una vez empezó a saltar y a mostrar la naranja, a decir: tengo una naranja, tengo una naranja, y a mostrar las manos vacías, por supuesto, en el momento. Pero él estaba mostrando la naranja y diciendo que tenía una naranja. El padre, impactado por esa fe del niño sin ver la naranja, le dice: muéstrame la naranja. El niño se miró las manos vacías, una lágrima se asomó por sus ojos, miró al papá y le dijo: ¿no tengo una naranja? El hermano Evans se sintió triste de haberle causado una pena al niño momentánea. Lo abrazó y le dijo: sí, hijito, allá en la maleta del papá, que está en la pieza, allá tienes una naranja. Y otra vez el niño empezó a saltar y a decir: tengo una naranja, y a mostrar esa naranja. ¿Qué es fe? La Biblia, en la definición clásica del apóstol Pablo, en Hebreos el capítulo 11, en el versículo 1 leemos: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. En esta versión dice así. Me gusta más otra versión que dice: es pues la fe la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Y luego en el versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra que hemos traducido como fe es la palabra griega pistis, que se usa por lo menos más de 200 veces en el Nuevo Testamento y que básicamente significa creer. Nosotros hemos traducido fe, en otras ocasiones hemos traducido creer, la misma palabra. Debemos entender lo siguiente, porque generalmente entendemos como creer al decir o aceptar que una cosa ocurrió o que existe. Por ejemplo, si yo pregunto: ¿cree usted en Marco Fidel Suárez? ¿O cree usted en Abraham Lincoln? Va a decir: sí, yo creo que existió. Creemos que está en la historia, hay algunas crónicas de ellos. ¿Cree que Jesús nació en Belén y murió por nosotros? Toda la llamada cristiandad va a decir: sí. ¿Cree que es el Salvador? Sí. Pero muchos solamente llegan hasta ahí. La Biblia presenta que la verdadera fe, el verdadero creer va más allá. Nosotros tenemos, por ejemplo, el relato en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, donde está la narrativa de un hombre que había venido desde el África a Jerusalén para conocer más de ese Jesús de la Escritura, de ese que no sabía exactamente quién era, conocer más de esa religión judía, que por allá le habían hablado unos soldados tiempo atrás,
de los judíos que habían ido, posiblemente le habían hablado del sábado. Entonces, vino ese funcionario a Jerusalén, algunas festividades, y de regreso iba haciendo lo que Cristo dijo que había que hacer, escudriñar las Escrituras. Él iba leyendo el rollo de Isaías, y ahora el Espíritu del Señor le dice a Felipe que se movilice y entre en contacto con ese hombre, un funcionario de la reina de Candace. Felipe lo aborda, empieza un diálogo explicativo de las Escrituras de Felipe hacia ese hombre. Y cuando llegan a un punto del camino, nos dice el registro bíblico, cuando llegan a un punto del camino y que Felipe le ha hablado de la necesidad de recibir al Señor y Salvador, que es el mismo, como ya vimos. Recibir no solo a aquel que nos perdona el pecado, sino al que nos libra del pecado, y para librarnos del pecado debemos permitirle ser el Señor de nuestra vida, el que manda nuestra vida, el que la rige en todos los sentidos. Cuando llegan a un agua, nos dice el relato de Hechos capítulo 8, versículos 36 al 39. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó detener el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Fe. La fe es práctica, es activa. Aquí el eunuco creyó y actuó. Creyó e hizo. Otro ejemplo. En Hechos 16, aquí mismo en el libro de Hechos, capítulo 16, los versículos 30-33, está esa historia tan extraordinaria de Pablo y Silas sufriendo castigos y vejámenes y torturas físicas por causa de Cristo y siendo encarcelados. Y cuando viene el terremoto a la medianoche y se abren las puertas de la cárcel y el carcelero quiere escapar, quiere suicidarse porque él tenía que pagar con su vida si algún preso se escapaba. Ahora Pablo le dice: no te hagas nada, aquí estamos todos. Es impresionado el carcelero porque en toda su vida no había tenido la experiencia de unos hombres que, siendo torturados bajo unos azotes y bajo las molestias, los dolores atroces que causaba el cepo al apretar los pies y detener la sangre y causar calambres y todas esas cosas, sino que estaban era cantando. El carcelero está impactado y ahora viene y le dice: señores, versículo 30, Hechos 16, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Interesante que por todas partes en la Escritura coloca al Señor junto con el Salvador, como vimos en la sesión anterior. Le hablaron del Señor y a todos los que estaban en su casa. Ahora el carcelero los tomó, les lavó las heridas y enseguida fue bautizado él y todos los suyos, y llevándolos a su casa los puso en la mesa y se regocijó de haber creído en Dios con toda su casa. Una fe que obra, que actúa. Y por razón de que hay conceptos tan equivocados en relación con la fe, de que simplemente es decir que sí, de pronto
levantar la mano cuando nos dicen que si creemos o no creemos, y también asentir con movimiento de cabeza. El apóstol Santiago nos dice de una creencia que tienen otros seres. En el capítulo 2, versículo 19 de Santiago, y justamente alertando sobre simplemente una creencia intelectual, el apóstol Santiago nos hace esta equivalencia, esta analogía que debe ser suficiente para clarificar el asunto. Tú crees, versículo 19, capítulo 2 de Santiago, tú crees que hay un Dios. Bien haces. También los demonios creen. Y le agrega, y tiemblan. Posiblemente los demonios creen más que muchos seres humanos. Porque muchos seres humanos dicen creer y dicen que sí, pero no tiemblan, a tiempo que tampoco se conmueven por los llamados del Señor al arrepentimiento. Tampoco tiemblan por los resultados cuando se les aplique la justicia y les caiga el juicio. Las dos cosas están en las Escrituras. Entonces el apóstol previene sobre eso, de que la fe debe tener un ingrediente que va más allá que simplemente decir que sí. El mundo ha dividido a los creyentes, o ¿qué diríamos? Sí, a los que dicen que sí de alguna manera religiosamente. El mundo los ha dividido, o se ha dividido mejor, entre los que quieren ser salvos por la fe y los que quieren ser salvos por las obras. Desde que comenzó el pecado, el hombre, el ser humano, ha pregonado las obras. El paganismo a través de los siglos ha impulsado la salvación por obras. Encontramos ese espectro en diferentes maneras, en que hay que hacer penitencias, en que hay que hacer peregrinaciones, en que hay que flagelarse el cuerpo. En muchas épocas de la historia esto fue lo que se hizo. Por ejemplo, Martín Lutero, recordamos su biografía donde él comenta eso. Hay que hacer, como ya dijimos, peregrinaciones. Por ejemplo, los musulmanes tienen que por lo menos una vez en la vida ir a la Meca. Los japoneses tienen que escalar por lo menos una vez el monte Fujiyama. Y el cristianismo tiene sus Fujiyamas y tiene sus Mecas equivalentes, como ya dijimos. Ahora, nosotros ya enfatizamos también que no es por obras para que nadie se gloríe. El problema está en que las 7 mujeres, y ya sabemos quiénes son las 7 mujeres que presenta Isaías capítulo 4, versículo 1. Lamentablemente la totalidad de las iglesias, en su gran mayoría, y me refiero la totalidad y la mayoría dentro de cada grupo que forma esa totalidad, ellos han enfatizado es la fe, pero una fe acomodaticia, diciendo y entendiendo y sabiendo que la salvación es por la fe, pero desconociendo completamente las obras. Entonces, pretendiendo que las obras no ocupan ningún lugar. Ahora, si lo ocupan, ¿cuál es? Vamos a leer Romanos, el capítulo 4 y los versículos 1 al 15. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5.
El apóstol nos dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. ¿Qué pues dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y, complementando esta idea, en el versículo 28 del capítulo 3 nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora leamos a Santiago. Vamos a ir a Santiago el capítulo 2 y a partir del versículo 14 podemos leer. Santiago 2, 14 en adelante. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da lo que necesitan para su cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Así se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta, o está muerta. Creo que Santiago ha colocado las cosas en la perspectiva adecuada. Santiago ha colocado las cosas en la perspectiva adecuada, repito. Por supuesto, no están en riña Pablo y Santiago. De hecho, Pablo también dijo: deshacemos la ley por la fe, y hablando de la ley y hablando de las obras, de ninguna manera. Creo que ustedes saben que la senda de lo justo es como la luz de la aurora que va en aumento. En la Edad Media, cuando las profundidades de la oscuridad estaban en su, diríamos, apogeo, Dios levantó a Martín Lutero, quien encendió una lumbrera en medio de tremenda oscuridad, y él dijo: el justo vivirá por la fe. Lutero no alcanzó a ver exactamente la armonía de la fe y las obras. Estaba en un ambiente donde las obras habían sido llevadas a unos extremos lamentables, donde las indulgencias y todo aquello, el que los hombres podían perdonar los pecados
y que haciendo penitencias y flagelando el cuerpo, como Lutero mismo también lo hizo, se alcanzaba el favor de Dios. Cuando él descubre la verdad del Evangelio, entonces, como suele ocurrir a todo ser humano, diríamos normal, que lamentablemente, si está en un extremo, al ver los problemas de ese extremo, entonces como el péndulo se va al otro extremo. Difícil llegar al centro. Lo digo porque Lutero, bien intencionado por supuesto, y no lo estamos juzgando por eso, Lutero dijo frente a la epístola de Santiago que Santiago hablaba mucha paja, que era una epístola de paja. Bueno, debemos perdonar a Lutero, por supuesto, porque eso para nada va a demeritar todo lo que él hizo, movido por el Señor, para traer la luz, que era la luz propicia para ese tiempo de la historia. Así es de que Santiago no habla mucha paja. Santiago lo que hace es colocar las cosas bien explicadas, donde Pablo, de una manera sumamente teológica, también cuando uno revisa todos sus escritos encuentra que también lo hizo, pero en un momento dado, cuando tenía que atacar el legalismo que había en Galacia, en las iglesias de Galacia, y por eso le escribió a los Gálatas, y también las situaciones que había en Roma, entonces él tuvo que destacar lo que justamente se estaba descuidando, y tuvo que colocar en el sitio aquello a lo cual se le daba el mérito total. Pero Santiago nos explica, sencillamente nos explica. ¿Ustedes por qué separan la fe de las obras? En otras palabras dice Santiago. Muéstreme la fe sin obras. Y yo te mostraré, y notemos lo interesante, yo te mostraré la fe por mis obras. Claramente Santiago nos dijo, y eso lo enfatizó y lo repitió, que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta, está muerta. Y apresurémonos a aclarar que cuando habla de las obras, por encima de todo, habla de la obediencia. Por supuesto están incluidas aquí las obras de beneficencia que él ha dicho. Él ha dicho allá en el capítulo 1 que la religión pura y sin mácula, terminando el versículo 27, terminando el capítulo, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha de este mundo. Obras, claro que sí, pero principalmente las obras son la obediencia al Señor en toda palabra que sale de la boca de Dios, incluida esta, por supuesto que es palabra que sale de la boca de Dios. De modo que queda bien claro, no son dos árboles distintos. Usted no ve unas naranjas por ahí en el vacío, colgando en el aire. Están en el árbol. Tiene que arrancarlas del árbol. Las obras son el fruto de la fe genuina. Si no hay obras, si no hay obediencia al Señor incondicional, si no hay esos frutos de justicia que la palabra presenta, es porque no hay fe. Sencillamente la fe no existe. Ese asunto de decir que sí y con la mente asentir y no más, eso es un engaño. Separar lo que Dios unió siempre será mortal, especialmente en el aspecto espiritual. Así es que nos alegra y agradecemos al Señor porque su palabra nos lleva a toda verdad. La fe sin obras es muerta. Para la salvación no es fe más obras, sino fe.
entendiendo que las obras forman parte del árbol de la fe y que si no hay obras, insistimos, el árbol de la fe no existe. Existe un árbol que se llama presunción, y presumir es tomar las promesas de Dios y aplicarlas, pensar en que se reciben por los medios en que Dios no ha dicho, sin cumplir las condiciones. Gracias al cielo, repito, por su palabra, y confiamos que nuestros oyentes, por la gracia de Dios, decidirán participar del genuino árbol de la fe. Y si en algún momento habían sido tentados a separar la fe de las obras, entonces recordemos, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque cada vez más tu palabra nos muestra exactamente los principios que estableciste para nosotros en la creación y que deben regir nuestra vida y que son la única seguridad que tenemos. Gracias porque por fe podemos allegarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Queremos tener esa fe que puede aferrarse de las promesas divinas sin presunción, sino habiendo permitido que también la obra de gracia que se manifiesta en el bien hacer, en las conductas externas y en nuestras obras, como dijo Jesús, que alumbren vuestras obras delante de los hombres, que eso esté presente en nuestra experiencia para gloria de tu nombre y también para la felicidad que has diseñado para tus hijos. Que esta sea la experiencia de cada oyente. Lo rogamos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador.